Bienvenidos a la Casa Pereira. Antes de iniciar, un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y a la convocatoria Cultura en Casa 2020, la cual hoy nos permite estar aquí. Para dar inicio, quiero hacerles una invitación muy especial. Vamos a ponernos cómodos y sobre todo vamos a disfrutar de este rato. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. A la cocina de la Casa Pereira llega un hombre que lleva más de 20 años en la radio. Es creador de programas hablados para radio musical, un hombre con una energía increíble y demasiado talentoso. Él es César Osorio. César, bienvenido a la cocina de la Casa Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una feliz tarde, buenas tardes o buenos días o buen día a todos quienes nos están viendo a esta hora a través de la Casa Pereira. Justamente estoy en la cocina, en mi casa en la ciudad de Pereira, en la Casa de Pereira. César, qué chévere que hayas aceptado esta invitación. Hoy vamos a conocer muchísimo más de ti y de tu trayectoria aquí en la radio. Entonces, ¿estás listo? Estoy listo. Antes que nada, agradecerte por la invitación, Camila, también a Jorge, a este gran espacio que tenemos los pereiranos y los colombianos y el resto de las personas en el mundo que quieren saber más de nuestra ciudad. Estoy listo. Claro que sí, César, bienvenido siempre. Bueno, César, hablemos un poco de historia. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo está conformada tu familia, esos amigos que aún recuerdas, el barrio donde creciste, el colegio donde te graduaste. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, toca hacer mucha memoria, ¿sabe? No porque esté viejo, sino porque tengo una memoria atemporal, es decir, recuerdo más lo reciente que lo viejo, pero mi familia, vengo de un núcleo familiar muy bonito, papá, mamá, tengo dos hermanas mujeres y un hermano hombre, cada uno de ellos tiene sus hijos, es decir, mis sobrinos, que son como mis hijos, porque yo no tengo hijos. Una familia conservadora, una familia religiosa, una familia espiritual, una familia no de pereiranos, pero sí hechos en Pereira. Mi padre es caldense, de la Mesa de Caldas, mi madre es antioqueña, ella viene de Valparaíso, Antioquia, se conocieron en Pereira, hicieron su familia aquí. Yo crecí en un barrio tradicional de la ciudad de Pereira con muchos amigos jugando en la calle, cuando realmente divertirse estaba mucho más allá de una tablet o del televisor o de juegos electrónicos, es decir, nuestros juegos eran las bicicletas, era correr por la cuadra, era jugar ponchado, jugar lleva, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son Crecí. esos colegios que recuerdas, César, por los que pasaste? Yo recuerdo el colegio de mi secundaria, ya no existe, es el colegio Fundación Liceo de Pereira, queda justamente donde hoy es la Universidad Tecnológica. De hecho, hace parte de la Universidad Tecnológica, es un ala de la Universidad Tecnológica. Allí me gradué. Era un colegio muy tradicional de la ciudad. De hecho, allí se graduó nuestro expresidente César Gaviria Trujillo, pereirano. Recuerdo mucho ese colegio, pero no recuerdo mucho los compañeros del colegio, ¿sabe? Porque creo que mi vocación por esa época ya venía siendo un poco la radio y yo me aislaba mucho de ellos para hacer radio escolar o radio de colegio. Ese es el colegio que tengo más presente. Recuerdo también haber empezado en el John F. Kennedy, en el barrio Kennedy, ahí hice kinder. Recuerdo mucho mis compañeros de infancia. A ellos sí los recuerdo muy bien. Y por supuesto, pues, gran parte de la secundaria. Claro que sí, César. Hablemos ya del mundo de la radio, César. Cuéntanos cómo fueron esos primeros inicios cuando decides ser locutor, cuando decides que la radio es lo que te mueve y lo que te apasiona. Bueno, como te decía ahora, o como les decía ahora, a mí me empieza a jalonar mucho el tema de la radio, precisamente por las radios juveniles o las radios escolares. En la gran mayoría de los colegios de nuestra ciudad, del país o del mundo, existían las emisoras del colegio por las cuales se transmitía la información del colegio, o que el rector iba y daba como los avisos parroquiales, o que se generaban algunos contenidos o comentarios importantes alusivos al colegio. Allí empezó mi inclinación, aunque desafortunadamente creo que era muy introvertido y no hice parte nunca de ninguna de
radios del colegio, pero sí creo que en el último año, tal vez en 10 o en 11, me vi muy inclinado hacia la radio comercial, porque estaba de moda una emisora a la cual, gracias a Dios, pertenecí, porque era mi emisora generadora de pasión, que era Radioactiva. Allí escuchaba a los locutores de aquel entonces, que eran Eduardo Perdomo, desafortunadamente ya no está con nosotros, no existe. Estaba Nelson Osorio, un gran locutor de la radio de la década de los 90, y creo que fue hacia el año 1994, 93, cuando me inclinaba mucho por la radio comercial. Los escuchaba el top 10 de Radioactiva, escuchaba el programa de la mañana de Radioactiva, y yo llamaba, participaba, pedía canciones. También colaboraba, contribuía con noticias y cosas así, hasta que se me dio la oportunidad de conocer al director de la emisora, Nelson Osorio, quien me invitó a conocer los estudios de Radioactiva, y recuerdo que desde ese momento, tal vez estaba en 11, si no estoy mal, no volví a salir de la emisora. Iba, ayudaba como asistente en las tardes, y así fui conociendo y me fui metiendo en el mundo de la radio hasta que decidí pues estudiar este tema de la comunicación y de la radio. ¿Hiciste algún casting para entrar ahí o simplemente fue por tu persistencia al ir tanto al lugar? Es persistir. Yo no hice ningún casting, porque si hubiera hecho un casting seguramente no hubiera quedado, porque yo no tenía ni la más remota idea del tema. Por el contrario, habían muchas personas que ya venían muy avanzadas acompañando a ver, en esa época, hoy quisiéramos hacerlo, pero pues por temas de legalidad y todo no se puede. Pero en esa época era tradicional que los locutores o el director de la emisora tuviera unos asistentes a los que en esa época, o todavía se les dice, calanchines. Estos calanchines lo que hacían era acompañar al locutor de turno contestándole el teléfono. En esa época se le pasaban los acetatos o los CDs porque no estaba digitalizada la radio. Entonces, pues estos personajes se encargaban de pasar el CD, de contestar el teléfono, de ir a comprarle el tinto, de ir a pagarle los servicios, eran su mensajero, su todero, su todo. Entonces, pues como casting no, porque realmente yo no entré a ser parte de un equipo radial, yo entré a ser el mensajero del locutor del momento o del director de la emisora, pero pues todo lo hacía justamente por mi inclinación hacia la radio y por estar cerca de la radio y por contestar un teléfono y por ver cómo se hacía la radio en vivo, porque realmente pues hoy lo sigue siendo, pero era mucho más en esa época, era más apasionante, era mucho más, digamos que los índices de audiencia eran mucho más altos, la radio era el todo, no existía YouTube, o sea, no existían youtubers, no había Instagram, entonces no existía la cantidad de cosas que se pueden hacer hoy por Instagram. Digamos que los generadores de opinión eran otros, éramos otros. Yo te puedo decir que pasé 2 o 3 años asistiendo a la radio, apasionándome de la radio, queriendo la radio, necesitando la radio, sin hacer radio. Única y exclusivamente acompañando trabajo de campo, contestando teléfono, trayendo tintos, cargando cables. Pero pues es que es el inicio, ¿no? O sea, hice la escuelita como se debe hacer. Hice turnos por la noche poniendo música toda la noche, a lo que nosotros llamamos el turno de bombillo, sin abrir el micrófono ni siquiera para dar la hora, hasta que ya ellos consideraron que yo estaba medianamente apto y me dieron la posibilidad de decir, son las 10:30. Y eso fue tal vez 2 o 3 años después, y cuando me tocó hacerlo por primera vez, pues casi me muero y tuve terror escénico y no fui capaz de hacerlo, me quedé sin voz. No fui capaz, ya después de que me gritaron, me hicieron bullying y una cantidad de cosas, pues sí lo pude hacer la segunda vez o la segunda oportunidad que me dieron para dar la hora, solamente la hora. En esa época la dábamos con una marca de ropa que se llamaba Oxenidens Canadian Jeans, a finales de los 90. Imagínate qué bonitos recuerdos, César. César, ¿cuál fue esa mayor dificultad que de pronto tuviste a la hora de iniciar en todo este mundo de la radio? Mire, yo he sido muy bendecido, ¿sabe? Digamos que las cosas se me han dado en la medida en que las he pedido, hablando profesionalmente, bueno, y personalmente también, pero aquí estamos hablando de mi trabajo.
las cosas se me han venido dando en la manera en que yo las he ido queriendo, necesitando, o en la medida en que yo las he venido trayendo a modo de sueño a mi vida. Entonces, yo pues quise ser un locutor en un principio, que era mi gran pasión, hablarle a la audiencia, expresarle eh, mm, pues como lo que yo estaba queriendo, pensando, hablándoles de música, de entretenimiento, de todo eso lo quise hacer y se me fue dando. Digamos que la mayor dificultad, pues es que sabe que no podría ser, decirla, gracias a Dios, afortunadamente, ¿qué puedo decirles? Mm, Empezar nunca es fácil, siempre se generan muchas críticas, digamos que la academia enseña muchas cosas, la academia es bien importante, me parece que todos como estructura tenemos que hacerla, pero en la academia no se aprenden tantas cosas como quisiera, entonces más allá de tener una dificultad profesional fue de pronto una dificultad de aceptación, porque cuando empecé a hablar por primera vez en radio, pues no era muy entonado, no tenía buena dicción, no tenía buen ritmo, tal vez no tenía buena pronunciación, trabajaba para una radio anglo, es decir, que casi que todo su formato musical era en inglés y desafortunadamente pues para mi generación no todos vimos mucho inglés en el colegio. Digamos que esas fueron mis dificultades, pero tuve la posibilidad o la oportunidad más bien de ir haciendo escuela dentro de la misma radio, aprendiendo de la misma radio. Yo empecé mis pinitos en esta emisora que les digo, que se llama Radioactiva, Energía que te mueve, en la década de los 90, y la primera radio en la que empecé a hablar se llamaba, porque ya no existe, Oxígeno, Energía que te mueve, era una radio de música electrónica. De hecho, parte de sus frases de batalla eran un fin de semana todos los días. Y ahí pues hice escuela, o sea, Pereira es tan linda, o la gente de Pereira es tan linda que me tuvieron paciencia porque hice escuela estando ahí, es decir, la embarré, cometí errores, dije cosas que no eran, pero salí adelante y todo a partir de ahí se ha venido dando a pedir de boca. Súper, César. Cuéntanos cómo mantenerse vigente y sobresalir. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiera incursionar ahora en el mundo de la radio, ¿cuál sería ese consejo para mantenerse ahí vigente, pero sobre todo para ser referente? Bueno, yo creo que esto es una profesión, independientemente de que hoy en día los comunicadores sociales no tengamos que tener una licencia para ejercer nuestra profesión, como en algún momento incluso se pedía o se exigía una licencia del Ministerio de Comunicaciones para ser locutor. Esto, como todas las profesiones, genera no solamente se hace a través de la pasión, sino que genera compromiso. Es decir, todos los días tenemos que estar estudiando, nos tenemos que preparar. Se supone que si somos comunicadores, si estamos frente a un micrófono, tenemos la obligación y la responsabilidad de estar enterados, no de todo, pero sí debemos tratar un poco todos los temas, debemos estar enterados de qué es lo que está sucediendo, debemos estar enterados de qué pasa en nuestro país, debemos estar enterados de qué pasa en el mundo, debemos saber sobre todo qué es lo que quiere nuestra audiencia. Si nosotros hablamos a través de la radio o a través de la televisión y estamos generando programas de contenidos que buscan atrapar a audiencia, pues lo mínimo que nosotros debemos hacer es saber qué es lo que quieren nuestros oyentes o nuestros espectadores. Si nosotros no sabemos eso, pues no podemos continuar, no podemos sacar adelante ningún programa, ningún cometido. Entonces, mantenerse vigente es importante, estudiar, conocer la audiencia, ir a la calle, hablar con nuestros grupos objetivos, hacer unos focus group, preguntarles qué quieren, qué les gusta, para dónde van, empezar a hablar un poco el idioma de ellos, porque no puedes estar en la radio hablando, por decir algo, en una radio juvenil como si fueras un papá, cuando realmente los niños están hablando diferente, o viceversa, no puedes hablar como un niño cuando en una radio adulta, cuando los adultos hablan diferente. Eso es parte de mantenerse vigente. Sobresalir
hoy en día es el que mejor haga las cosas, el que mejor salga al aire, el que mejor presente, el que mejor contenidos dé, el que más atrape a la gente con su cuento. La radio es un poco de cuento y más hoy en día que la música no es un activo. Anteriormente, pues tener música era el principal activo de una radio, porque la competencia no tenía esa canción, pero uno sí la tenía y resulta que era un éxito, o el que primero hiciera el lanzamiento del artista X. Hoy no, porque la música está por todo lado, entonces ese no es nuestro activo. El principal activo hoy para mantenerse vigente o sobresalir es hacer una buena radio o una buena televisión de compañía y de interés cultural y general transversal. Es decir, hay que ser medianamente un genio para poder mantener la gente cautiva, atrapada y que se interesen en lo que uno está haciendo. Súper, César. Cuéntanos de esos proyectos y esas metas cumplidas. Aquí vemos algunos, háblanos un poco de ellos, pero me imagino que debes tener muchos más. Entonces, cuéntanos un poco de esos proyectos y metas cumplidas que te hacen sentir hoy orgulloso. Sí, sí, estoy viendo marcas de mi entera pasión. Digamos que la emisora de mi corazón por infancia o por la que me llevó a trabajar hoy en este medio es Radioactiva, como se los decía anteriormente. Luego pasé a Oxígeno, que fue una radio en la que hice escuela, pero estando en Oxígeno se me dio la oportunidad de trabajar en Los 40 Principales, que fue un proyecto, o es un proyecto español, que en España lleva, pucha, en el 2006 estuvieron de aniversario número 40, es decir, que ya están por encima de los 50 años en Europa, en España puntualmente, de la cadena Prisa, Los 40 Principales, que llegó a Colombia como a finales de los 90, principios del 2000, inicialmente como una radio pop, luego entró a ser parte del portafolio de las radios juveniles, y estando en Oxígeno, como les decía, allí hice mi escuelita, mi preparatoria, mi graduación, mi universidad, mi todo. Allí aprendí porque realmente como me apasiona el tema, aprendí y nunca me ha gustado quedarme ahí, sino que me gusta crecer en donde estoy. Pues crecí y me dieron la oportunidad de ser director de Los 40 Principales en Pereira. Luego fui director de Los 40 Principales regional y luego me fui a Bogotá a ser director nacional de producto de Los 40 Principales. Tal vez una de las marcas más queridas de los pereiranos y de los colombianos. Estando allí, paso a ser director del portafolio de Tropicana a nivel nacional. De hecho, hice parte del lanzamiento, de la creación de la Tropicana Juvenil. Hoy ya no existe, pues es una radio adulta, pero en aquel momento era una radio juvenil y se pegó mucho de lo que en aquel entonces entró como a ser género musical de moda, que era el reggaetón o la música urbana. Y estando allí, que estas son dos emisoras de Caracol, paso a la cadena RCN, para la cual trabajo hoy en día y con la que me siento muy agradecido, y entro a ser coordinador nacional de Radio 1 y luego paso a ser director regional de la Radio 1 del eje cafetero, Armenia, Manizales y Pereira. Es una radio con un formato completamente diferente, es una radio, digámoslo así, adulta, aunque realmente hoy la música es tan transversal y los artistas adultos o jóvenes populares son tan transversales que yo diría que es una radio de moda. Hoy trabajo en Radio 1, me siento muy agradecido, muy feliz, tenemos una audiencia muy fiel, hemos pasado de tener una radio en unas posiciones no muy queridas de audiencia en la ciudad a ser una de las radios más importantes o más escuchadas en nuestro país. Somos número 1 en casi todas las ciudades, es el sistema de radio más importante y más grande de nuestro país, con 20 ciudades de toda nuestra geografía. Es decir, que estoy hoy en día trabajando para la marca más nacional de todas, como lo muestra su logo con los colores de nuestra bandera. Claro que sí, César, de verdad. Qué teso. Bueno, César, ¿qué significa para ti cultura en casa? Son muchas cosas, Cami. Mire, ahora que hemos tenido la oportunidad, para bien o para mal, de estar en casa tanto tiempo, estamos casi que a punto de completar 7 meses encerrados por esto de la pandemia, creo que para la gran mayoría, si no es para todos, es la primera vez que pasamos tanto tiempo en casa.
cultura en casa son muchas cosas. Cultura en casa es respetar al vecino, al de abajo, al de arriba, al de los lados. Cultura en casa es respetarse a uno mismo dentro de la casa. Si convivimos con alguien, es respetar a las personas con las que convivimos. Cultura en casa es darle a nuestra casa lo que quisiéramos, lo que quisiera que nos diera a nosotros. Es decir, hay que mantenerla aseada, organizada, limpia, tener conciencia de los recursos naturales que nosotros tenemos. La energía es un recurso natural, entonces hay que apagar los bombillos, hay que cerrar los grifos para no gastar agua, y no es simplemente por un tema de economía de bolsillos, simplemente por economía del mundo. Cultura en casa es si tenemos plantas, regarlas bien. Cultura en casa es dividir las basuras, por ejemplo. Cultura en casa es vivir correctamente haciendo las cosas que nosotros quisieran con nosotros. Es decir, ser responsable y respetuoso. Súper, César. Llegamos a una parte de la entrevista que me encanta porque esta pregunta nos permite conocerte un poco más. Y es de dónde nace la inspiración para César Osorio. Cuando empiezas un programa o cuando de pronto te craneas una nueva idea, ¿de dónde nace esa inspiración o en quién te puedes inspirar también? Bueno, yo siempre he pensado que el día que a mí no me dé susto abrir un micrófono, contestar una entrevista como esta, que a mí no me dé susto pararme en una tarima a presentar a un artista o un evento, el día que yo no sienta temor o susto, o mi corazón palpite o me dé cólico, ese día yo dejo de hacer radio, o ese día dejo de estar o ser protagonista de los medios. Yo creo que la inspiración nace de la necesidad de cumplir nuestro deber o nuestra pasión. Bueno, esta entrevista que se está haciendo hoy me está haciendo recordar de un evento que presenté el fin de semana anterior, después de muchos meses de no estar presente en ningún evento, pues por el tema por el que estamos pasando. Y recuerdo que antes de salir a la tarima, es un hábito que tengo, y es pedirle al universo que conecte mi cerebro con mis palabras y que sea lo más coherente posible en todo lo que vaya a decir. Siempre hago una oración y salgo a tarima y cojo el micrófono. Entonces yo creo que es ese mismo susto, esa misma necesidad de hacer las cosas bien, no de complacer, porque es parte de disfrutarse de esto. Es esa necesidad de hacer las cosas bien y ser un profesional y ser competitivo conmigo más que con cualquier otra persona o con cualquier otro medio. Yo creo que la inspiración va ahí, el ser cada vez mejor, pero mi inspiración definitivamente, o sea, la base de la inspiración es que amo tanto esto y lo quiero para toda mi vida, que lucho todos los días o cada día que tengo la responsabilidad de estar en los medios, de hacer las cosas mejor. Entonces la inspiración hace parte de ser responsable y coherente con la elección de vida que tuve. Total, y además dicen que cuando uno deje de sentir esos nervios en todas estas profesiones es porque definitivamente ya no sirve para eso. Entonces es Completamente de acuerdo. El día que esto se vuelva paisaje o rutina, pues entonces apaga y vámonos y montamos un almacén, un tinteadero, o nos vamos, no sé, cualquier cosa, pero no va a ser esto entonces. así es, César. ¿Qué significa para ti Pereira? Pereira es mi ciudad. Es la ciudad a la cual volví después de haberme ido a darle vuelo a mis metas profesionales a Bogotá, después de haber vivido tantos años allí. Regresé porque la quiero, porque me encanta, porque me preocupa, porque me desvivo por ella. Pereira es la ciudad que nos ha dado la oportunidad a muchos, no solamente pereiranos, porque Pereira es una ciudad como es una ciudad de paso, pues es una ciudad donde mucha gente se ha quedado. Me preocupa que personas que han venido o que vienen de otras ciudades y se instalan aquí por temporadas o su trabajo es itinerante, pues no la cuiden, y que en algún momento se haya vuelto foco de violencia o foco
de una ciudad medianamente insegura. Pereira es una ciudad maravillosa, es una ciudad increíble, es una ciudad llena de colores, de contrastes, es una ciudad llena de ideologías, es una ciudad llena de ideas, de personas que la habitamos porque somos de otros lugares en fin, es la mezcla de muchas culturas de nuestro país, además por estar tan cerca de ciudades o de departamentos como el Valle, Antioquia, en fin, estamos en el centro o el epicentro de todo, entonces estamos muy permeados a lo que pase en otro lado, entonces aquí te encuentras de todo, por eso es una ciudad maravillosa, magnífica, llena de oportunidades. Mi invitación es precisamente por el amor que le tengo a la ciudad, a que todos la cuidemos y la valoremos, porque finalmente es la ciudad que nos está dando la maravillosa dicha de vivir el día a día y vivir con pasión y felicidad. Así es, César, a cuidar nuestra ciudad. Bueno, cuéntanos qué sigue para César Osorio y dónde podemos encontrarte. ¿Cuáles son esas redes sociales? Pues que sigue, esperar a que pues, de verdad pase esto rápido, necesitamos salir nuevamente a la calle, hacer trabajo de campo, nos encanta estar con nuestra audiencia, no a través de la radio, porque eso se vuelve muy impersonal, queremos estar en la calle con los oyentes, salir, verlos, conocerlos, si no los conocemos, si los conocemos, a ver qué quieren, qué les inquieta, cómo han pasado sus vidas por estos días, en fin, queremos que esto pase rápido para poder nuevamente arrancar con nuestras vidas las rutinas tradicionales que nos hacen muy felices. En las redes sociales, fácil, César Osorio N. Pues estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en Twitter. Les soy muy honesto, no soy un gran generador de contenidos a través de estas plataformas. Como buen personaje de la radio me acostumbré a hacer más radio que cualquier otra cosa, entonces digamos que no genero mucho contenido por allí. Además porque también siempre he pensado que la vida privada es la vida privada y ya decimos muchas cosas en la radio como para estarlas mostrando también en fotos. Así es, César. Bueno, no, fue un placer tenerte en la cocina de la Casa Pereira. Gracias por aceptar la invitación, por permitirnos conocer de tu trabajo, conocerte también. Y la Casa Pereira siempre será tu casa, César. Muchas gracias y muy feliz de estar hoy en la cocina de la Casa Pereira. Se nos acerca ya la hora de la comida. Pues me encantaría quedarme en esta cocina cenando con todos ustedes. Gracias a la Casa Pereira, Camila, Jorge, por la invitación y a todas las personas que nos dan la posibilidad de llegar a sus casas, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia. No olviden la radio, realmente es valiosísima lo que se genera en la radio y la inmediatez que genera la radio es absolutamente increíble. Y pues gracias también a todos por seguirnos en la Casa Pereira y a todos los que patrocinan este espacio. Gracias, César. Claro que sí. Ustedes recuerden que esto es La Ventana de la Casa Pereira. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube como La Casa Pereira. Pero sobre todo, entren a www.lacasapereira.com, conozcan mucho más de César Osorio, de su entrevista y de los otros invitados que hemos tenido aquí en La Casa Pereira. Esto fue César Osorio en la cocina de la Casa Pereira. Nos vemos. Chao, César. Chao, gracias.